Gorrinacia, bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy le toca a El Imperio Esmeralda, que es el libro de ambientación que ha salido para el juego de rol de la Leyenda de los Cinco Anillos, quinta edición. Ya sabéis que este juego de rol tiene un libro básico muy gordo, pero no dan mucho detalle sobre la ambientación. Este libro es un libro casi del tamaño que tiene el libro básico, pero solo de ambientación. Nos va a contar todo tipo de cosas, desde cómo es la tierra, costumbres, forma de vivir de la gente, hasta una introducción de 20 páginas al principio que vais a ver ahora, de la historia en Rokugan. Así que sin mucho más, dentro vídeo. Lo primero que tenemos es un índice donde veis que vamos a tener una introducción, que eso nos va a meter toda la historia de Rokugan, y luego los distintos capítulos. Luego vamos a tener en esta página detallados que vamos a poder encontrar en cada uno de los capítulos y un mapa de Rokugan. También veis que hay un recuadro que pone ideas para aventuras, y es porque durante el libro nos vamos a encontrar un montón de recuadros como este, en el que nos van a dar semillas de aventuras, como hacen otros libros, como por ejemplo el libro del Señor de los Anillos, la adaptación a quinta edición del Anillo Único. Y tengo que decir que hay un montón de cajas con semillas de aventura durante el libro, que la verdad que nos dan para bastantes aventuras. Y bueno, nada más pasar la página vamos a tener una introducción que va hasta la página 20, en el que nos va a contar la historia de Rokugan desde el principio hasta la edad actual de donde se ambienta el libro. Como veis, las ilustraciones son uno de los puntos fuertes de esta quinta edición. Hay miles de ilustraciones por todos lados y bueno, aquí no podían faltar. En este capítulo 1, Baluartes de Poder, lo que vamos a encontrar es pues la importancia que tienen los castillos y palacios en el mundo de Rokugan. Nos van a hacer con gran detalle la descripción de qué supone un castillo, un palacio, tipos de arquitectura que tenían dependiendo del clan al que pertenecían. Nos va a contar la importancia del señor del castillo, del gobierno, de los deberes que tienen los señores dentro del castillo. Nos va a hablar también de los distintos estandartes que nos podemos encontrar, de qué compone la corte y cuáles son sus habitantes. Nos habla también de los bufones en las cortes de Rokugan. Nos va a hablar también de los sirvientes, que bueno, son como invisibles, ¿no?, en la corte, pero están ahí y son súper importantes. Y nos va a hablar con gran nivel de detalle de todos los individuos importantes que nos vamos a poder encontrar dentro de la corte, con descripciones de qué es lo que hacían dentro de la misma. También nos van a hablar de cómo vivían y se relacionaban todas las gentes que nos encontremos en el castillo. Y luego ya aquí pues nos van a empezar a detallar cómo eran los castillos y los palacios por dentro y quién vivía en los mismos. Aquí por ejemplo tenemos un ejemplo del castillo Alba Luminosa con los distintos mapas de los distintos niveles que tiene el castillo. Como veis, nos hablan con gran detalle de todas las cosas que vamos a poder encontrar en el castillo, como jardines, caballerizas, bueno, cualquier cosa que pudierais encontrar en un castillo japonés lo vais a tener aquí descrito. Y como os he dicho, pues bueno, vamos a encontrar todo el libro, gran cantidad de recuadros como este con semillas de aventuras. Y aquí también, como podéis ver, vamos a tener personajes NPCs que viven en el castillo, gente importante de estos castillos, ¿vale?, que vamos a poder meter en nuestras aventuras. Como veis, vamos a tener gran cantidad de castillos, gran cantidad de NPCs, mucha información, mucha ilustración, también para que nosotros nos hagamos una idea como máster en la cabeza de las cosas que les podemos describir a nuestros jugadores, llegando a un detalle como este, por ejemplo, de rumores en el palacio, ¿vale?, que vamos a tener recuadros donde se nos dan ejemplos de rumores que puede haber en el palacio, pues para arrancar aventuras o incluso para tramar cosas alrededor de ese rumor. También en este capítulo nos van a hablar de las artes de la diplomacia, de lo importante que es la diplomacia entre los distintos clanes. Incluso nos van a hablar de cosas como el intercambio de rehenes, intercambio de regalos, matrimonio, etc. También en este capítulo nos van a hablar de las distintas guerras que han acontecido en Rokugan en estos años y los distintos ejércitos de los distintos clanes que nos vamos a poder encontrar en Rokugan actualmente, incluso de si hay rencillas entre qué clanes. En el capítulo 2 van a tocar los centros de comercio, que básicamente pues nos van a describir pues gran información acerca de cómo es la vida en la ciudad, en una ciudad de Rokugan. Aquí nos va a hablar de lo que es el núcleo del imperio, de la vida urbana, de la importancia que tiene el teatro en Rokugan, y también nos van a hablar de distintas clases sociales que hay en Rokugan, como por ejemplo los heimin o los samuráis. También vamos a tener información de qué tipo de alimentos se suelen consumir en Rokugan, la importancia del halcón rokuganés. Vamos a tener descripciones de las ciudades y los pueblos, de cómo es la ciudad una ciudad típica rokuganesa, y por ejemplo aquí también veis que tenemos un ejemplo de ilustración mapa de la ciudad de la Colina Plácida. También, como no podía ser de otra forma, nos van a hablar de las distintas bandas que vamos a poder encontrar, bandas y delincuentes, incluso de la administración municipal y de crímenes y conspiraciones que pueda haber entre los distintos clanes en las ciudades. Luego ya en esta segunda parte del capítulo ya nos van a ir
ir a hablar en detalle de las distintas ciudades que vamos a poder encontrar en Rokugan, de las más importantes, ¿vale? Y nos van a contar, pues, distintos rumores, por ejemplo, de las ciudades, nos van a seguir la misma estructura. Nos van a contar cuáles son los puntos más importantes de la ciudad, quiénes son sus gobernadores, cuáles son los barrios más importantes, etcétera. Y por supuesto, al igual que pasaba en los castillos, pues distintas semillas de aventuras y distintos NPCs importantes que vamos a poder encontrar en cada una de las ciudades. También en este capítulo nos van a hablar de los puertos, de la importancia que tienen los puertos en el mundo de Rokugan, cómo se estructuran, qué es un faro, los distintos tipos de puertos que nos vamos a poder encontrar, las funciones que tiene un puerto en la vida de Rokugan. Nos va a hablar también de los santuarios de puerto y luego de los distintos tipos de puertos, pues también nos va a hacer una descripción bastante detallada de qué tipos de puertos nos vamos a poder encontrar con gran nivel de detalle. También nos va a hablar de la cultura que hay alrededor de los puertos, de los bandidos, de los rumores que nos podemos encontrar en los puertos para hacer semillas de aventuras. También nos va a hablar de los tribunales judiciales, nos va a enseñar también distintos mapas de ejemplo, como por ejemplo este, de la mansión de la magistrada Esmeralda Sepun Tatsuko, y nos va a hablar en detalle cómo funciona la ley en Rokugan, cómo es un ejemplo de pruebas y testimonios, tipos de delitos que hay en esta sociedad, cuáles son las penas, etc. En el capítulo 3, El corazón del imperio, aquí se van a tratar la vida rural, la vida más baja de la sociedad, la agricultura, climas, la vida en las granjas, los pueblos, la tierra, pues básicamente la estructura básica de abajo, de la base de una pirámide, ¿no? De una estructura piramidal en una sociedad como la japonesa. Aquí nos van a detallar bien cómo es la vida para la gente más baja de la sociedad, para la gente que vive en granjas y demás. Nos va a hablar de los climas y las distintas dificultades que pueden dar el tiempo que haya. Nos va a hablar también de distintas catástrofes naturales. Nos va a hablar también de la guerra y de cómo los samuráis se relacionan con esta capa de la sociedad. E incluso de los impuestos y del malestar que generan estos impuestos entre los plebeyos. Nos va a hablar también de los sacerdotes, de los trabajos comunitarios, de las aldeas y granjas, de cómo funcionan los recaudadores de impuestos. Y aquí, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo de una aldea, de la aldea del río Sonriente, para que podamos ver cómo es visualmente pues una aldea de este tipo que nos están describiendo. El nivel de detalle al que llegan es muy bajo, ¿vale? Van a hablar de distintos ladrones que vamos a poder encontrar, santuarios, tiendas, lugares de reunión, todo con descripciones, agricultura, con los tipos de agricultura que podemos tener, de cereales, fruta, etcétera. Bueno, con gran cantidad de detalle. Del ganado, de distintas plagas que nos vamos a poder encontrar y, como hemos visto en capítulos anteriores, pues también semillas de aventuras, ¿vale? Aquí tenemos una, por ejemplo, idea para aventura de lenguas sueltas. También en este capítulo nos van a hablar de cómo se relacionan los samuráis con sus inferiores, que son al fin y al cabo los que viven en estas aldeas, y nos van a hablar también de la importancia de artesanos y mercaderes en las aldeas, también de las geishas, torturadores, etc. Luego nos van a hablar también un poco de orografía que vamos a poder encontrar en las aldeas, los distintos ríos, los caminos, incluyendo los distintos tipos de terreno que vamos a poder encontrar, y luego también vamos a tener, por ejemplo, ilustración de la estación del paso del monje perdido, de las distintas estaciones que vamos a poder tener en Rokugan. Dentro de la orografía también, como veis, nos van a hablar de las llanuras, y también, al igual que en capítulos anteriores, vamos a tener distintos personajes NPCs que son importantes en las aldeas. En este cuarto capítulo vamos a tener toda la información relacionada con lo sagrado. Nos va a explicar la importancia de los santuarios en el Imperio Esmeralda, la cosmografía típica de Rokugan, nos va a hablar de cómo la sociedad venera a los muertos, nos va a hablar también de los kamis y las fortunas y cuáles son las 8 grandes fortunas de Rokugan, y también de cuáles son el resto de fortunas que son también populares, no tan importantes como las 8 grandes fortunas, pero casi. Nos va a hablar también qué es un santuario, qué significa el santuario de la vida, los sirvientes de los espíritus, las prácticas religiosas que hay en Rokugan, cuál es el mantenimiento que sigue un santuario, cómo funciona la economía dentro de los santuarios, el día a día en un santuario y qué prácticas religiosas se hacen en general en este mundo. Nos va a hablar de la relación que tienen los rokuganeses en este mundo divino y también de las prohibiciones religiosas que va a haber, así como de distintos rituales o prácticas religiosas que hay dependiendo del nivel de la sociedad al que pertenezcas. También nos va a hablar de las supersticiones y de las distintas fiestas que va a haber en el mundo de Rokugan, como funerales, bodas, festivales, y por supuesto nos va a describir cómo son, por norma general, los lugares sagrados, qué cosas tiene, o sea, el arco de los toris, por ejemplo, o un campanario, alojamientos. También nos va a mostrar con ilustración un ejemplo de un santuario, en este caso el santuario del Arroyo de la Montaña, y nos va a hablar también de los santuarios más importantes que hay en Rokugan, así como distintos NPCs que va a haber en cada uno de los santuarios,
que podemos meter en nuestras aventuras. Y aunque me repito, al igual que en capítulos anteriores, tenemos semillas de aventuras de nuevo, un montón por cada hoja y distintos rumores que nos pueden llevar a empezar aventuras. El capítulo 5 nos va a hablar de los monjes, de cómo es la vida de los monjes y todo lo que esté relacionado con ellos. Nos va a hablar de los distintos Shinseis que va a haber, el Shinsei filósofo, el héroe, el Shinsei dios, y nos va a hablar también de las distintas hermandades de senseis que va a haber. Nos va a explicar cómo nos podemos unir a una hermandad, nos va a hablar de las órdenes monacales más famosas que hay, nos va a hablar de cómo es la vida dentro de los monasterios, como es la comida, la bebida, el refugio, la defensa, la erudición, la ciencia, la medición, cómo son los funerales, cómo son las prácticas religiosas y el mundo real, así como la política y diplomacia que siguen en los monasterios y qué significa el sinseísmo, la casta y el clan. También nos va a hablar de la vida cotidiana y de la vida monacal dentro de los monasterios. Nos va a hablar de la importancia de las artes marciales en los monasterios y también de cómo son los encuentros entre los distintos monjes de los monasterios. Nos va a hablar de la riqueza, de las bendiciones, de los templos más famosos, de los distintos peregrinajes que hay a distintos templos, de las reliquias más famosas, de los umbrales sagrados y como siempre nos va a enseñar un ejemplo de templo, en este caso el templo de los truenos virtuosos con una ilustración para que podamos ambientar ahí nuestras partidas. Nos va a explicar también cuál es el propósito de un monje y ya aquí, como en capítulos anteriores, empieza a darnos distintos NPCs que nos vamos a poder encontrar en estos templos, NPCs famosos para meter en nuestras aventuras y distintas semillas de aventura para arrancar aventuras. También nos va a enseñar cómo es por dentro el monasterio del aliento de la tierra en una ilustración, nos va a explicar cómo funciona la arquitectura en estos templos y qué significa hacer los votos, siempre acompañado de preciosas ilustraciones. El capítulo 6 va de las zonas salvajes de Rokugan, es el último capítulo donde vamos a tener trasfondo porque el capítulo 7 es de reglas y aquí pues vamos a tener toda la ambientación de lo que es la naturaleza y las zonas salvajes alrededor de Rokugan y poblados que vamos a tener alrededor. Nos va a hablar de bosques, ruinas, montañas, de cómo viven aquí los samuráis y los clérigos, del distinto clima que vamos a encontrar dependiendo del lugar donde nos encontremos natural, de cómo los minerales que nos vamos a poder encontrar, de los viajes a través de estos paisajes naturales. Luego también nos va a hablar de distintos parajes o pueblos que va a haber en parajes naturales, como por ejemplo aquí viene una mina, y distintos NPCs que nos vamos a poder encontrar en estas localizaciones. Siempre acompañado de preciosas ilustraciones, NPCs y de nuevo cajas de semillas de aventuras. Nos va a hablar también de la importancia de la madera en los bosques y de los espíritus que hay en los mismos. Y al igual que pasaba con poblados conocidos en parajes naturales, también nos va a hablar de distintos bosques famosos en el mundo de Rokugan, con sus distintos NPCs y sus distintas semillas de aventuras de nuevo. Luego nos va a hablar en detalle también de la parte de las ruinas, nos va a explicar cómo hay que explorar unas ruinas, cómo se exploran las cenizas, los distintos habitantes que nos podemos encontrar en unas ruinas y de nuevo, perdonad que me repita, pero NPCs de estos lugares y semillas de aventuras. Como veis, la cantidad de semillas de aventuras y posibles aventuras que podemos hacer teniendo este libro básico es tremendo. Por último nos habla de la costa y de los santuarios que hay en costa de forma naturales, santuarios naturales, como por ejemplo uno famoso, la Cueva de los Niños de Piedra. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, si os ha gustado darle like, compartir y suscribiros. A mí es un libro que la verdad que me ha gustado bastante. La ambientación además es muy significativo, que empieza en la parte más alta de la pirámide de lo que es la estructura de la vida en Rokugan y va desde esa parte hasta la parte más baja, ¿vale? Hasta lo que llaman el corazón del imperio, incluso llegando a la parte más baja todavía de los templos y monasterios, incluso la vida salvaje. Y nada, si queréis más reseñas de rol o si tenéis dudas de algo de este libro, dejadmelo en los comentarios. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.